Bueno, entonces empezamos la clase de hoy. Como dijimos en el encuentro anterior, estábamos acá, lo que vimos es la primera versión de la rentabilidad, ¿no? Vimos la rentabilidad del activo, rentabilidad de la inversión, rentabilidad económica. En inglés es lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía también como ROA, ¿sí? La rentabilidad de los activos. Y esa era la visión del rendimiento de una organización sin analizar el modo en que la organización se financia. La pregunta que nos debemos hacer ahora es si la decisión de financiamiento, es decir, cómo la empresa decide financiar esa inversión, en cuanto a básicamente las proporciones de capital ajeno y capital propio, pueden influir en el rendimiento que queda para los propietarios. ¿Sí? Ese sería el punto, ¿no? Si esa decisión de financiamiento que en otros planos y en más que nada en la visión de la administración financiera de largo plazo, se discute la indiferencia o no, y esto tiene que ver con las características de los mercados, ¿no? Mercados que tienen un comportamiento más eficiente, bajo algunos supuestos muy severos, ¿no? En cuanto a la probabilidad de que esos supuestos se cumplan. Y ahí se discute de nuevo si la estructura de financiamiento es neutra o no, a los fines de impactar en el rendimiento de los propietarios. Bueno, nosotros vamos a verlo desde la perspectiva más contable, no tanto de mercados. Y bueno, vamos a definir si esto es así o no y por qué. Y qué decisiones se derivan de esta idea. Entonces, hoy vamos a centrarnos en la rentabilidad del patrimonio neto, la rentabilidad de los propietarios o rentabilidad financiera, también conocida así, o ROE, también, si vamos a la sigla en inglés, ¿no? Del return over equity, ¿no? El equity, el capital propio. Vamos a ver cómo se conforma, cómo se determina y algunas características que me parece que son muy interesantes para comprender. Si vamos a la definición, la primera parte es la más simple. Si queremos analizar cuál es el rendimiento que obtienen los propietarios, ¿sí? Aquellos que aportan su capital propio, ya sea de manera exógena, como llamamos así, es el capital aportado desde afuera, como también el capital propio que la empresa va generando y que los accionistas, esas ganancias que obtienen a través de sus operaciones, deciden retenerlas y utilizarlas como fuente de financiamiento, que forman parte del patrimonio neto, del capital propio. Bueno, vamos a ver, respecto de esa inversión, ¿cuáles son los resultados que hay que atribuir? ¿Sí? Y cuál es el rendimiento, consecuencia, que queda para los propietarios, porque en una primera visión el rendimiento del activo es el rendimiento del conjunto de los activos invertidos, pero ahora vamos a mirar en consideración a cómo financia esa organización, esa inversión, y en particular el financiamiento que proveen los accionistas. Utilidad neta, utilidad final, utilidad final. Ahora sí, descontamos el efecto de las cargas financieras, derivados del uso del capital ajeno, y esa utilidad neta la relacionamos con el capital propio utilizado por la empresa. Si nosotros queremos avanzar un paso más, vamos a suponer algo, vamos a hacer una suposición. Si nosotros pensáramos que el total de la inversión se financiara íntegramente la inversión se financiara con capitales propios, los accionistas, los socios,
se apropiarían íntegramente del rendimiento que genera la inversión, ¿no? Es como que tapamos este segundo sumando, ¿no? Es decir, la rentabilidad de los propietarios sería igual a la rentabilidad de la inversión. ¿Por qué? Porque son ellos quienes exclusivamente proveen el financiamiento y consecuentemente se apropian de todo el rendimiento que genera la inversión. Es lo que llamamos nosotros el factor operativo de esta ecuación. ¿Por qué? Porque en general las organizaciones utilizan una mezcla de capital propio y capital ajeno, ¿sí? Entonces, es inevitable considerar el impacto que tiene el uso del capital ajeno, el uso del financiamiento de terceros, en el rendimiento de los propietarios. Y ahí tenemos el segundo factor, el factor financiero, que se agrega al factor operativo. ¿Y qué hace? Primero, compara el rendimiento que obtiene su inversión. Recordemos que el rendimiento de la inversión no depende del financiamiento que se utiliza. Se compara con el costo del pasivo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se conforma el costo del pasivo. Es decir, cuánto obtengo por mi inversión en términos de rendimiento y cuánto me cuesta a mí obtener financiamiento de terceros. Y ese paréntesis, que nosotros llamamos prima de riesgo o resultado de financiamiento, ¿sí?, se multiplica o pondera por el índice de endeudamiento que muestra las participaciones de capital ajeno y capital propio, ¿sí? Es decir, entonces, que el rendimiento de los propietarios, en aquellos casos donde la empresa utiliza capital de terceros para financiarse, va a ser igual al rendimiento del activo más el resultado de financiamiento, que es esta comparación que acabamos de mencionar, multiplicado por el índice de endeudamiento. Hasta ahí es la definición simple de lo que es el tema del rendimiento de los propietarios. Ahora, uno podría hacerse ahora desde ya algunas preguntas. Es decir, ¿por qué las empresas utilizarían capital ajeno? Bueno, uno podría pensar que utilizan capital ajeno porque el costo del capital ajeno es bajo, ¿sí? Sería una razón. ¿Bajo respecto a qué? ¿O menor o inferior respecto de qué? Respecto del rendimiento que pueden obtener invirtiendo esos fondos, ¿sí? Entonces, en general, la aspiración de los propietarios es obtener un rendimiento mayor a través de su inversión que el costo que significa tomar capital de terceros. Y eso explicaría la razón por la cual la empresa opta por ese modo de financiamiento. Que vamos a ver que tiene un impacto, dependiendo del resultado del signo y de la cantidad de deuda que la empresa utilice, en el rendimiento final que ellos obtienen. Esta idea, uno puede decir que es demasiado optimista, que bueno, es un poco la raíz de lo que vamos a conocer más adelante como el apalancamiento financiero, ¿sí? ¿Por qué las empresas utilizarían capital de terceros? También puede ser que las empresas utilicen capital de terceros junto con este factor, en la canasta de factores o variables que una organización toma en cuenta a la hora de definir una estructura de financiamiento. Puede ser que carezcan de los recursos propios para, por ejemplo, abordar una instancia de crecimiento que demande más inversión, consecuentemente más financiamiento, y ese financiamiento no pueda ser provisto por los propietarios, ¿no? También explicaría esa restricción de financiamiento que habitualmente tienen las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas. Y ahí empiezan a formarse un conjunto, ya digo, un conjunto de variables que están relacionadas. Otro factor puede ser el factor impositivo, ¿sí? Impositivo. A la hora de determinar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, el costo del capital ajeno es un concepto deducible de la ganancia. Por lo tanto, al ser un gasto deducible, se abarata, desde el punto de vista impositivo, utilizar esa fuente de financiamiento. En cambio,
el costo del capital propio, que la contabilidad no refleja, ¿sí? La contabilidad no refleja, pero todos entendemos que todo uso de financiamiento tiene un costo, ¿sí? Ese costo puede ser implícito, explícito, y en el caso del capital propio, algunos lo denominan un costo de oportunidad. Cuando yo le digo a mis accionistas, no retiren las utilidades, déjenlas dentro de la organización, que lo vamos a utilizar para que, bueno, para financiar, ahora vamos a ver, por ejemplo, un aumento, como decíamos, en el nivel de inversión, producto de que de un crecimiento en el nivel de actividad que demanda más capital de trabajo o eventualmente la incorporación de activos fijos. El costo del uso del capital propio no es un concepto deducible impositivamente, ¿sí? Entonces es un factor que encarece en términos relativos el uso del capital propio. Voy enumerando factores, ¿sí? Factores que pueden explicar por qué utilizamos capital de terceros, ¿sí? Y esta idea también, que la empresa utilice capital de terceros y presuma inicialmente que el costo del capital de terceros va a ser inferior al rendimiento que puede obtener por sus inversiones, también está relacionado con el riesgo que asumen tanto acreedores como los propietarios. Un acreedor presta dinero con un costo cierto en general, ¿no? Es decir, un costo cierto y fijo, por lo menos es cierto, ¿no? A veces la tasa puede ser variable, pero es conocida de antemano cuál es la variable que se toma como referencia para prestarle a alguien, ¿verdad? Y la retribución de ese capital de terceros no depende en principio de que la empresa obtenga resultados positivos o negativos. Entonces, del lado de los propietarios, ellos corren con un riesgo mayor, el riesgo empresario global, que tiene que ver con el riesgo operativo y con el riesgo financiero, ¿sí? Producto de la incorporación de capital ajeno. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas hasta acá? Entonces, esta diferencia de riesgo que asumen propietarios y acreedores explica también el porqué de la expectativa de un rendimiento mayor por parte de los propietarios. En este caso, vinculado a el tema del apalancamiento, del diferencial que obtiene entre una y otra fuente de financiamiento. Ahora, este concepto de costo del pasivo, ¿sí? Que está integrando lo que llamamos nosotros el resultado de financiamiento, ¿cómo se conforma? ¿En qué consiste el costo del pasivo? El costo del pasivo es la relación que hay entre lo que llamamos nosotros las cargas financieras y el pasivo total promedio. ¿Sí? Es como si fuera la medida del rendimiento del capital de terceros, ¿no? ¿Qué son las cargas financieras? ¿Son solamente los intereses, por decir así? ¿Únicamente son los intereses? Podemos establecer una definición más amplia del concepto de cargas financieras y que nos puede servir a nosotros cuando nos genera algún resultado, nos genera algún tipo de confusión, ¿sí? Para definir si corresponde incluirlas en el numerador como cargas financieras o es un resultado de otra índole. Las cargas financieras son aquellos conceptos, como dice aquí, resultados, que pueden ser, primero, positivos o negativos. Positivos o negativos. Acá, de vuelta, no me interesa el signo. Me interesa el motivo, el por qué. Es decir, ¿con qué está asociado este resultado? Y está asociado con la financiación que recibe de terceros una organización. Cualquier tipo de resultado, positivo o negativo, que se genera como consecuencia de la incorporación de capital de terceros, es un resultado que integra las cargas financieras. Acá enumeramos algunos. Mencionamos a los intereses, no solamente los intereses financieros, pueden ser intereses derivados de una deuda impositiva, pueden ser
intereses derivados de una relación de tipo comercial, ¿sí? Comisiones o gastos derivados de la obtención de ese crédito, sellos, sellados, impuestos de valor agregado, impuestos en general que puedan estar vinculados a ese tipo de contrato, ¿sí? El efecto de la inflación sobre la estructura de pasivos que contrae la empresa. ¿Qué tipo de pasivos son? ¿Sí? Son pasivos monetarios, son pasivos no monetarios. Sabemos que en un entorno inflacionario, los pasivos monetarios generan un resultado positivo para la organización. Existe ese concepto de tasa nominal de interés y tasa real que netea el impacto de la inflación. Entonces sabemos que más allá de la magnitud de la tasa, del valor de la tasa nominal a la que se endeuda una organización, el efecto de la inflación puede hacer que la tasa siga siendo, ya en términos reales, positiva, neutra o incluso negativa. Diferencias de cambio, también generadas si tiene pasivos en moneda extranjera, esa empresa, también las diferencias de cambio se incorporarán. Resultados de otros tipos de pasivo, y esto quizás para aquellos que no están en la línea contable se les escapa un poco, pero existen lo que se llaman pasivos en especie, ¿sí? Pasivos en especie, no todos son pasivos que se cancelan a través de la entrega de sumas de dinero, sino que hay pasivos que se cancelan a través de la obligación de dar cosas o de brindar servicios, ¿sí? Son pasivos en especie, que tienen un comportamiento y un valor que va modificándose claramente a medida que también cambian aquella obligación que yo tengo, yo estoy comprometido a brindar como contraprestación al uso de ese dinero. Así que estoy mencionando esos resultados. Componentes financieros implícitos, ¿sí? Es decir, si dentro, por ejemplo, de los pasivos que yo contraigo, puedo presumir que hay componentes financieros implícitos, es decir, que mi proveedor incrementó el precio del bien o del servicio que yo estoy comprando o contratando, y yo puedo diferenciar cuál sería el valor de contado de ese bien o servicio y el valor al que me están facturando o cobrando ese bien o servicio, esa diferencia que nosotros llamamos un componente financiero implícito. Alguien incrementó el precio por razones estrictamente financieras y por razones financieras más inflacionarias, entonces infló el precio con esos componentes, y eso, si yo lo desagregara, dijera, bueno, mira, a mí me venden a 120 pesos este bien. ¿Por qué? Porque lo pago a 90 días. Bueno, ¿qué pasaría si lo pago al contado? Bueno, su valor sería de 100. Bueno, yo podría decir perfectamente que ese bien vale 100 y los 20 pesos restantes son lo que llamamos componentes financieros implícitos, y en vez de ir al costo de ventas, ¿sí?, integrarían esos 20 pesos las cargas financieras. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Y como contrapartida de esto, si yo cuando tengo una operación de crédito pudiese aprovechar los descuentos que mi proveedor me ofrece, ¿sí?, esos descuentos obtenidos, esos descuentos ganados por pago anticipado de una deuda, integraría, ¿sí?, también las cargas financieras. Se dan cuenta que estoy mostrando resultados que pueden ser positivos o negativos. Positivos o negativos. Dependerá de las características de los pasivos que utilice, del entorno de la tasa de inflación, es decir, de muchos factores van a definir el signo del numerador, el signo del numerador, el signo de las cargas financieras. Es decir, que estoy explicando este segundo elemento, esta segunda variable que está dentro del paréntesis que llamamos resultado de financiamiento. Entonces, ¿qué sucede? En un entorno inflacionario, ¿no?, y en un entorno no inflacionario en menor medida, pueden darse estos cambios bruscos, yo puedo encontrar que ese paréntesis puede presentar distintas combinaciones de resultados. Puedo encontrar un rendimiento del activo positivo y mayor, un costo del pasivo positivo en términos reales.
positivo en términos reales. Puedo encontrar un resultado de la inversión positiva y un costo del pasivo negativo en términos reales, suponiendo, por ejemplo, que el par fuera solamente tasas de interés y gastos versus inflación sobre los pasivos monetarios. Puede ser que la tasa sea nominalmente muy baja, que la inflación sea más elevada que esa tasa de inflación, consecuentemente eso negativiza en términos reales el costo del pasivo. ¿Sí? Puede ser que ambos sean negativos, ¿sí? Acá están todas las combinaciones matemáticas posibles que puede uno enfrentar. Vamos a ver que claramente yo puedo obtener un idéntico resultado, ¿sí?, del resultado del financiamiento, del paréntesis, con distintas combinaciones. Pero sin embargo, más allá del número frío que puede arrojar el resultado del financiamiento, la explicación o la comprensión que yo debo hacer de la relación entre rentabilidad y costo del pasivo es claramente en todos los escenarios muy distinta. Muy distinta. Bien. Un segundo. Vamos a volver, entonces, ya con esta idea de la existencia de distintas combinaciones de rentabilidad y de costo del pasivo, a pensar cómo podría funcionar este modelo. ¿Sí? Supongamos que la rentabilidad de la inversión fuese del 20%. Y el costo del pasivo, hagámoslo sencillo, fuese del 10%. ¿Y qué otro dato me haría falta? Me haría falta saber cuál es la relación de deuda a capital propio que tiene la empresa. Supongamos que hoy la empresa se financia por partes iguales con capital propio y capital ajeno. Por lo tanto, el índice de endeudamiento es igual a 1. Si fuera así, la empresa tendría un 20% de rendimiento de su inversión, pero el uso del capital ajeno me lleva a mí a tratar de conocer cuál es este resultado de financiamiento. Y ahí tendré 20 de rentabilidad de inversión, 10% del costo del pasivo, tengo una diferencia de más 10, ¿sí? Más 10, este es mayor que este. Y multiplicado esos 10 puntos de diferencia por el índice de endeudamiento, que es 1, yo tengo un rendimiento de los propietarios que pasa a ser del 30%. Es decir, en ese caso, los propietarios se apropian de toda la rentabilidad de la inversión y obtienen un beneficio extra derivado de un esquema de financiamiento que hoy tiene estas características. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ese punto de partida, si queremos llamar así, puede ser el disparador de que la empresa comience a ver con buenos ojos incrementar su índice de endeudamiento. ¿Para qué? Para potenciar el factor financiero. Porque si con un índice de endeudamiento igual a 1, la empresa, en lugar de obtener solo los 20 de rendimiento del capital de los activos, obtiene 20 más 10, ¿qué pasaría si el índice de endeudamiento fuese de 2? Pues en ese caso obtendría 20 más 10 por 2, o sea, otros 20 más, y su rendimiento sería del 40%. Y así podríamos seguir agregando números y viendo cuáles podrían ser las proyecciones. Recordemos que la lógica del endeudamiento implica no solamente contraer el endeudamiento, sino proyectar, vamos a ver, el comportamiento de las variables y un tema no menor, que es la posibilidad de recontratar, de renovar el endeudamiento que hoy consigo y ver si ese endeudamiento estará disponible en condiciones similares a las que tengo hoy. ¿Estamos hasta acá? Sí, Nico, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. El lado, te pregunto más que nada una cuestión conceptual, ¿verdad? El lado izquierdo de la ecuación tiene solamente la ecuación.
cómo se llama y cómo se llama el lado derecho de la ecuación. O sea, que tiene el factor financiero, digamos. Esto estamos hablando de lo siguiente, ¿no? Vos te referís a esto, el segundo sumando. Claro, exactamente, cómo se llama cada uno de los lados de la Bueno, este lo ecuación. dijimos que es el resultado de financiamiento, que el paréntesis, o prima de riesgo, también lo conocen así, como prima de riesgo, el diferencial de tasas entre el rendimiento de la inversión y el costo del pasivo, y esto es el índice de endeudamiento. Estos dos factores componen el factor financiero. ¿Qué diferencia obtengo yo? Y cuánto utilizo de endeudamiento respecto del capital propio. ¿Sí? Perfecto. Ahí Muy va. bien. Y el otro sería el factor operativo, ¿verdad? Sí, ¿Perdón? perfecto. El otro sería el operativo, entonces. Ahí El va. primer factor es el Perfecto, factor gracias. operativo. ¿Sí? O sea, la rentabilidad de la inversión como la conocimos anteriormente. Gracias, Nico. Entonces, cuando la empresa utiliza capital ajeno y se ve favorecida por el uso del capital ajeno, incrementando el rendimiento de los propietarios, aparece este concepto de palanca financiera. Palanca financiera. La palanca financiera, lo que produce el uso, si las condiciones son estas que acabamos de mencionar, es que la rentabilidad de los propietarios o rentabilidad financiera se ve incrementada por usar capital de terceros. ¿Sí? Ahí se llama ventaja financiera o palanca financiera. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y esta es una forma de medirla, la palanca financiera, comparando el rendimiento de los propietarios con el rendimiento operativo, sea a través de una diferencia o de un cociente. Yo voy midiendo la variación en el rendimiento de los propietarios respecto del rendimiento operativo que la empresa obtiene. ¿Por qué? Por el uso de la palanca financiera. Hablamos que la palanca financiera es el efecto que se produce en el rendimiento de los propietarios como consecuencia del uso de capital de terceros. Cuando acá dice incrementa, ¿sí? Perfectamente también nos empezamos a dar cuenta que ese diferencial entre la RAT y el costo del pasivo también puede ser nulo, como dijimos, o puede ser incluso negativo. Ahí ya no nos gustaría tanto analizar o vernos en un escenario donde el apalancamiento financiero lo que hace es no ya incrementar el rendimiento de los propietarios, sino lo que hace es disminuir el rendimiento de los propietarios. Es decir, que si el paréntesis fuese de naturaleza negativa, ¿sí? El costo del pasivo mayor a la rentabilidad de la inversión y el nivel de endeudamiento fuera elevado, mayor a 1, el efecto sería negativo y estamos en lo que llamamos procesos de descapitalización empresaria, porque la empresa no puede apropiarse del rendimiento de la inversión, sino que tiene que ceder parte del rendimiento que le correspondería para atender el costo del capital ajeno. ¿Sí? Este juego de utilizar capital ajeno para apalancar e incrementar el rendimiento de los propietarios es un fenómeno que puede ser positivo, neutro o negativo. Incluso neutro, incluso si los rendimientos fuesen iguales, el de la rentabilidad de la inversión y el costo del pasivo, por lo tanto el diferencial fuera cero, una cosa es tener una empresa con un nivel de endeudamiento de 1 y otra cosa es haber iniciado un proceso de endeudamiento y encontrarse con un rendimiento diferencial igual a 0, pero con un nivel de endeudamiento de 3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? ¿Sí? Esto de vuelta no son números que sean fácilmente comparables solamente a través del resultado. Hay que mirar algunas cuestiones más. Recordamos entonces este tema, pensándolo así también, ¿no? Recordamos el concepto de riesgo financiero. ¿Qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero no es el riesgo operativo, no. El riesgo financiero es el riesgo o la probabilidad de que la empresa no pueda asumir
los compromisos asumidos con terceros. ¿Derivado de qué? De la incorporación de deuda en su estructura de financiamiento. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver qué factores pueden influir en este esquema. ¿Sí? Porque si uno piensa que la incorporación de deuda en esas condiciones puede favorecer el rendimiento de los propietarios, bueno, si las condiciones de tasa en términos reales o de costo el costo del pasivo en términos reales fuese en general menor a la rentabilidad del activo, todas las empresas estarían en condiciones, o se verían tentadas, si queremos llamar así, mejor, a contraer más pasivo. ¿Sí? Pero vamos a ver que hay elementos que empiezan a establecer señales de alerta o elementos que uno tiene que ir monitoreando porque sabemos que aquellas empresas que, por ejemplo, cuentan con un nivel de riesgo operativo elevado, por lo tanto, la estabilidad o regularidad de los flujos de fondos que genera la empresa en términos operativos no es estable, ¿sí? Son muy volátiles, irregulares, poco predecibles, etc. Entonces, ese tipo de organizaciones, con esas características vinculadas a su riesgo operativo, no son empresas que podrían sostener un esquema de endeudamiento o de endeudamiento creciente, peor, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, datos como los índices de cobertura, cuando analizamos índices financieros, se acuerdan que analizábamos la relación entre las utilidades antes de cargas financieras y las cargas financieras. Y te decía, bueno, ¿cuántas veces vos con tus utilidades antes de cargas financieras podés atenderlas? Y eso te daba algún grado, una especie de colchón, o te mostraba si estabas muy ajustado respecto de tus compromisos, o sin embargo tenías unas utilidades que te permitían cubrir holgadamente esas cargas financieras. Entonces, estos elementos que aparecen acá son elementos a tomar en consideración, ¿no? Ojo, porque de vuelta, estamos haciendo proyecciones para endeudar la empresa hacia el futuro, ¿sí? Hacia el futuro, que van a implicar compromisos hacia el futuro para cancelarlos y o renovarlos. Cancelarlos y o renovarlos. Y hay que ver en qué condiciones eso sucede. Nivel de utilidad mínima necesaria, ¿por qué? Porque aparecen más cargas financieras. Mayor sensibilidad, como dice aquí, de los flujos operativos a las variaciones en el nivel de actividad, ¿no? Más o menos sensible. El flujo de fondos neto, es decir, la liquidez, ahora viendo la caja concretamente, a pesar de que las cosas funcionen, cuanto vos más deuda contraes, y si vos, por ejemplo, tu flujo operativo no lo modificás, vos vas a ver que los requerimientos del capital ajeno se comprometen cada vez más una porción mayor de los flujos operativos, ¿no? Están llevándose una porción mayor. Esto que suena así, como esto diría negativo inicialmente, vamos a ver luego cómo funciona. Este asunto del riesgo de no renovación, y le agregaríamos no solamente de no renovación, sino de las condiciones que pueden estar imperando al momento de la renovación de ese pasivo, es un tema claramente no menor. No menor. Y el impacto de la inflación. Sí. Una pregunta. No entendí la parte que dice más sensible a la baja y variabilidad del nivel de actividad. ¿Por qué? De vuelta por lo mismo, ¿no? Cuando vos contraes deuda, asumís compromisos que no están, es decir, vos no estás incorporando un socio. Estás incorporando una persona que te provee dinero bajo determinadas condiciones, pero en esas condiciones no está el hecho de decir, bueno, si baja el nivel de actividad, vendo menos, consecuentemente tengo menos ganancias o menos flujos de fondos disponibles, bueno, yo acepto cobrar menos. No, es decir, ese aspecto es un riesgo inherente exclusivamente al propietario. Está claro que si la empresa empieza una situación de crisis financiera, finalmente el propietario también las va a pagar. El acreedor, perdón, también las va a pagar, ¿verdad? Porque puede correr el riesgo de no cobrar, ¿sí?
Pero Bien. este elemento es un elemento que es propio, o es asimilable a los propietarios y no así a los acreedores, ¿no? Por lo Claro, no, tanto, sí. ¿sí? Lo entendí como una consecuencia, por eso. No, es como que al No, tener es un mayor factor que vos deuda tenés, vas a ser más sensible a la baja de la actividad, o sea, va a ser peor. es lo que decimos que tiene que ver con los factores de riesgo operativo, ¿sí? Y la Bien, volatilidad o irregularidad de tus flujos, ¿sí? A ver cómo fluctúan. Cuando muchas veces hablamos de demanda elástica o inelástica, ¿no? Vos querés subir los precios. ¿Por qué? Porque estás en un entorno inflacionario. Aumentan tus costos. Vos querés subir los precios en idéntica proporción. ¿Cuál es el impacto en la demanda? ¿Nulo? ¿Levemente desfavorable? ¿O por el contrario, la repercusión en la demanda es muy significativa? Bueno, ese es un elemento a considerar, ¿no? Por ejemplo, estoy planteando el comportamiento de la demanda como un factor que puede alterar tu nivel de actividad. Podría ser la competencia, podrían ser otros factores. No quiero repetirme en estas cuestiones, pero siempre vayan vinculando los distintos temas que fuimos viendo, porque guardan, obviamente, relación entre sí, ¿sí? Es decir, están vinculados estos aspectos, ¿no? Cuanto más riesgo operativo tiene la empresa, menos previsibilidad tiene su capacidad de generar fondos. Le puede ir muy bien, pero también le puede ir muy mal. Del otro lado, recordemos que si tenemos muchos compromisos con terceros, en plazos ciertos, en condiciones ciertas, la situación va a ser más compleja, más difícil de poder atender. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos incrementando? Supongamos, como decíamos al principio, que tanto el rendimiento de la inversión se mantiene, como el costo del pasivo también se mantiene, y eso me estimula a mí a contraer más deuda. Bueno, hay estos son factores, lo que vemos acá son factores preventivos, si querés llamar así, ¿no? Son factores que uno tiene que tomar en consideración antes de iniciar el proceso. Lo irá monitoreando, pero antes de iniciar el proceso ya tiene que tener claro cómo funciona esto. ¿Qué pasa a medida que la empresa se endeuda? A medida que la empresa se endeuda. Bueno, algunas luces de alerta se pueden prender. Algunos semáforos pueden empezar a funcionar y empezar a advertir que el proceso tiene algunas características que pueden poner en riesgo la estrategia y además a la organización. ¿Qué puede ocurrir? Vamos a pensar que si la empresa se endeuda más, puede ser que aun cuando la economía y el sistema financiero en su conjunto muestre tasas estables, esa empresa sea percibida como una empresa con un mayor nivel de riesgo financiero y, consecuentemente, el costo a la que le presten para nueva deuda o para la renovación de la deuda que actualmente tiene se incremente. Aclaro esto porque, digo, la nueva deuda o la renovación de deuda, ¿sí? Porque hay una idea de un costo del pasivo promedio, que es lo que tiene hoy, y hay un costo del pasivo marginal, ¿verdad? El pasivo que incrementa al que ya tiene. ¿Sí? Una cosa es que decir, bueno, puedo renovar a la tasa que estoy, pero las deudas nuevas me las prestan más caras, por decir así, o puede ser que lo que esté aumentando es el costo de todo el pasivo, tanto el que tengo hoy como el que quiero adquirir. ¿Sí? Lo que la situación sería mucho más complicada. Pero la percepción de un mayor riesgo por parte de quien presta y consecuentemente el aumento en el costo al que me presta sería una manifestación, si hasta queremos lógica. ¿Sí? Es decir, uno tiene que ir viendo que si el costo se eleva, de alguna forma solo para mí, eso está reflejando una apreciación de mayor precaución, de mayor expectativa de incumplimiento o de dificultades, ¿sí? Por lo tanto, es un elemento de alerta. No le resulta indiferente a quién me presta, el nivel de endeudamiento que tengo. ¿Sí?
La liquidez, como mencionamos antes, también es un elemento muy, muy notorio, ¿no? Cuando cada vez de los flujos de fondos, de cada 100 pesos de flujo de fondos operativos, yo veo que no solamente es el 30, luego es el 40, luego es el 50 o el 60% de esos flujos operativos los tengo que destinar a atender el uso del capital de terceros. También, costo, liquidez. Y el combo viene acá cuando vos analizás lo que llamamos nosotros el grado de control que tiene la empresa. El grado de control que tiene la empresa. ¿Qué quiere decir el control? Ni más ni menos la autonomía que tiene una organización para tomar decisiones. ¿Sí? El grado de libertad que tiene una organización para tomar decisiones. ¿Sí? Y esto se va a traducir, puede ser que mencionamos esto de vuelta, estoy acá hablando durante el proceso de endeudamiento, ¿sí? Cuando la medida va incorporando más pasivo, puede cambiar, por ejemplo, la tasa ya la vimos, el costo, pueden cambiar las garantías que tiene que ofrecer la empresa, ¿sí? Para poder renovar y o contraer deuda nueva, ¿sí? Es decir, cuando digo garantías, estoy hablando de garantías que pueden ser de tipo personal para avalar una deuda, pueden ser garantías de tipo financiero que restrinjan el manejo de ciertos activos del negocio, puede ser garantías de tipo real, ¿sí? Prendas, hipotecas, etc. Es decir, empieza a establecerse, digamos, más condiciones que limitan la capacidad de decisión, de disponibilidad de un activo. Por ejemplo, yo quiero vender un camión, está prendado. Bueno, tengo primero que arreglar la situación con el que tiene la prenda. No puedo vender el activo libremente porque tiene esa restricción. Entonces, empiezan a surgir limitaciones. Si uno quiere hacer como una especie de camino de agravamiento en cuanto a la pérdida de control, puede pensar que el día de mañana los acreedores me transmitan ya no solo su preocupación, sino que me exijan como condición para renovar que la empresa modifique su política de distribución de utilidades. ¿Sí? O puede ser que si la situación no les resulta todavía satisfactoria, digan, bueno, y además queremos que no renueven o no incrementen la compra de activos fijos, sino que esos fondos que podían usar los destinen a cancelar sus deudas. Es decir, empezar a tomar parte es decir, ser parte de la toma de decisiones del negocio. Recordemos que el capital propio tiene una característica respecto al capital ajeno, que es conservar y tener la capacidad de administración del negocio. Cuando vos estás muy endeudado y aquellos que te prestan se comienzan a preocupar, empiezan a aparecer este tipo de limitaciones. ¿Sí? Limitaciones que uno tiene que ir, ya digo, monitoreando, observando cómo es este juego, que excede claramente, pues sí, pero ¿por qué me dejarían de prestar a mí o me cobrarían más caro o querrían tomar parte en las decisiones de mi negocio si yo tengo un resultado de financiamiento positivo igual que antes? Bueno, porque están viendo la perspectiva desde otro lado, ¿sí? Y consideran que el nivel de endeudamiento o algunas cosas que vamos ahora a mencionar para agregarle una visión más cualitativa a la estrategia de apalancamiento financiero, son elementos que quizás yo estoy subvalorando, ¿sí? Y ellos, por el contrario, lo ven de otro modo. ¿Sí? Luces de alerta que se van prendiendo a medida que la empresa incrementa su endeudamiento. Ahora, vamos a plantearnos esto, ¿no? ¿Cómo hace una empresa para mejorar la rentabilidad de los propietarios, ¿no? El rendimiento del capital propio. Bueno, ya que hay un factor operativo y un factor financiero, ¿no? Esto que está acá, que estamos recordando, cualquier estrategia que permita aumentar la rentabilidad de la inversión sería un elemento que, en principio, si los otros no cambian, mejoraría el rendimiento de los propietarios. Es decir, una empresa que considera la existencia del apalancamiento, pero sigue profundizando, este me parece un punto importante, sigue profundizando
las estrategias que tienen que ver con el factor operativo. ¿Sí? Con el factor operativo. Se apoya en el factor operativo para mejorar su rendimiento y de alguna manera dejan un segundo plano las estrategias que permitan mejorar el resultado del apalancamiento financiero. La otra sería disminuir el costo del pasivo, ¿verdad? Yo puedo refinanciar pasivos que tengo tomados, por ejemplo, a una tasa más alta si consigo sustituirlos por pasivos con un costo menor. Eso mejoraría, abarataría el costo del pasivo, el resto de las variables podrían no modificarse, y esa decisión más orientada a la naturaleza del financiamiento que estoy recibiendo, mejoraría el resultado de los propietarios. ¿Sí? Nada nuevo, si queremos llamar así, por ese lado. Estoy mencionando. Son claramente acumulativas. Hay que ver el grado de posibilidad de cumplimiento de las mismas. Nico, perdón, te hago una consulta. ¿Sí? El pasivo marginal era cuando ibas a renovar, o sea, sería el pasivo que tomás al renovar la deuda. No, para mí, ¿O me estoy yo confundiendo? entiendo el pasivo marginal como un pasivo incremental, Bien, ¿sí? Como nueva deuda, si querés llamar así. perfecto. No es el pasivo que vos, viste cuando hablábamos muchas veces del pasivo circulante permanente, y vos decías, bueno, Sí, ¿cuándo es permanente? Cuando ese pasivo yo puedo renovarlo casi de manera automática, ¿sí? No aumenta, olvidémonos de vuelta de la inflación, yo entiendo que esto a veces dificulta la comprensión, pero yo tengo un pasivo vinculado a un nivel de actividad y el proveedor me renueva el crédito porque yo compro y pago, compro y pago, compro y pago, me sigue dando el mismo crédito en el mismo plazo, esa es una deuda que no se modifica su monto. Si yo salgo a contraer otra deuda, porque vamos a ver ahora por qué puede suceder que qué estrategia de apalancamiento puedo llegar a utilizar, bueno, ahí sí estoy hablando de un nuevo pasivo, a ese me refería como marginal, ¿verdad? perfecto, Nico, muchas Bueno, gracias. digamos, entonces, dejando de lado lo que podemos llamar así el valor de las variables del rendimiento, ya sea del activo como del costo del pasivo, tengo que mirar ahora sí el tema del nivel de endeudamiento que tiene la empresa. Yo puedo, si las cosas están igual, ¿sí? Si la RAT y el costo del pasivo no se modifican, operando sobre el nivel de endeudamiento, modificar el rendimiento de los propietarios. La pregunta es entonces, ¿cómo hago yo para modificar el índice de endeudamiento? El índice de endeudamiento. Dijimos en principio que si queríamos hacerlo como un punto de partida sencillo, la empresa cuando advierte que tiene un resultado de financiamiento favorable y mira su índice de endeudamiento, ve que el índice de endeudamiento es igual a 1. Es decir, que está financiando 50 y 50. 50 capital propio y 50 capital ajeno. Es decir, que cada peso de pasivo en promedio que está invirtiendo, la empresa lo financia de ese modo. Y acá como que se plantean dos situaciones que quizás permiten comprender mejor cómo podría darse un fenómeno de endeudamiento en una organización. Uno, si quieren, lo podemos pensar de este modo. La empresa está enfrentando un escenario de posible crecimiento. ¿Sí? Tiene la posibilidad de aumentar su nivel de actividad, aparecen clientes, esos clientes de alguna forma están en condiciones de aceptar las condiciones de precio, costo, plazo, etcétera, que yo ofrezco. Eso me permite a mí aumentar mi nivel de actividad. Estoy pensando en el activo en este momento.
¿sí? Pienso en el activo. Si aumenta el nivel de actividad, aumenta el capital de trabajo, dijimos, ¿verdad? Es un factor de aumento en el nivel de capital de trabajo. Se aumenta el capital de trabajo y posiblemente también puede ser que sean necesarias nuevas inversiones en activo fijo. Si la empresa viera que el costo del capital ajeno, el costo del pasivo, mantiene su valor, ¿sí? Podría decidir que en lugar de financiar esas nuevas inversiones 50 y 50, como lo estaba haciendo, la financiaría al 100% con capital ajeno. ¿Sí? Entonces tendría un activo que va creciendo, ¿sí?, al ritmo del nivel de actividad, por ejemplo, para tornarlo favorable ese escenario, con precios y costos similares. Consecuentemente, el nivel de rentabilidad de la inversión se mantendría constante, el costo del pasivo se mantiene estable, pero ¿qué pasa? Se modifica la mezcla de capital ajeno y capital propio. ¿Por qué? Porque hasta ahora financiaba 50 y 50, por partes iguales, cada peso de activo. Ahora, cada peso incremental de mi activo, o marginal, si quieren seguir la misma terminología, yo lo financio el 100% con deuda. Consecuentemente, cuando termina el periodo y saco la nueva foto de cómo está la estructura de financiamiento y la rentabilidad de los propietarios, veo que la RAT no aumentó, el costo del pasivo no se modificó tampoco, pero lo que varió es el índice de endeudamiento. ¿Por qué? Porque modifiqué el modo que me estaba financiando. Estoy tomando todo el pasivo, ¿sí?, incremental que necesite para cubrir el aumento de inversión. ¿Se entiende ahí? No toqué el patrimonio. Cuando digo no toqué el patrimonio, significa que yo seguí de algún modo distribuyendo lo mismo. Es decir, tengo la misma tasa de distribución de utilidades que tenía antes, ¿no? Pude seguir con ese fenómeno. ¿Por qué? Porque la necesidad de más recursos para financiar ese aumento de inversión surgieron de otro lado. No fue necesario modificar eso. ¿Se entiende eso? Ese es el paso 1. Mi índice de endeudamiento va a modificarse, ¿verdad? Porque ahora ese nuevo activo está financiado la parte original de un modo, pero la parte incremental de un modo diferente. El promedio de eso aumenta el índice de endeudamiento. O están muy seguros o no están. Voy a suponer que están seguros. Bien, entonces avanzo. Entonces supongamos que este proceso se mantiene durante un tiempo, ¿sí?, y la empresa va aumentando su nivel de actividad, va aumentando su nivel de inversión, va financiando esto, ya digo, con este nuevo esquema, ¿sí?, hasta un punto determinado, donde puede ser que desaparezcan las oportunidades de inversión, la empresa adquiere un nuevo tamaño, si queremos llamar así, una nueva dimensión, y el sistema funciona bien. ¿Sí? Es, digamos, el escenario virtuoso. ¿Qué consigue la empresa? Mantener su rentabilidad. ¿Qué consigue la empresa? Renovar sus préstamos u obtener nuevos préstamos a la misma tasa. ¿Sí? ¿Y en qué se traduce también esto? En que el índice de endeudamiento, claramente, a medida que se endeuda en mayor medida, el índice de endeudamiento crece. Ya no es 1, sino será 2, o 2,50 o 1,80. No importa, el dato es que crece. El resultado ya no son las modificaciones de los rendimientos y los costos, sino es el nivel de endeudamiento que tiene. Bien, profe, una pregunta. Entendí que, bueno, el pasivo aumentar, se nos va a modificar el índice de endeudamiento y nuestro rendimiento del patrimonio neto también aumenta entonces, porque escuché que dijo que se mantenía Claro, constante y me confundí. sí. Estamos pensando Aumenta. cómo aumentar el rendimiento del patrimonio neto. Y en este Bien. caso, bajo estas condiciones,
Y así, inexorablemente, el rendimiento va a crecer. El del patrimonio neto. Claro, bien. Y con el paso del tiempo, si sigo en esta posición de tomar más créditos, Sí. ¿puedo tener alguna contrapartida o algún efecto negativo? ¿Hasta qué punto se puede Aplica, hacer? sí, perfecto. Aplica todos estos factores que vemos acá, Ah, bárbaro, listo. ¿no? Esto dijimos, esto me lo planteo al inicio. Es decir, trato de hacer, digamos, de establecer algún tipo de supuesto, premisa de cómo puede llegar a comportarse estas variables que pueden afectar esta estrategia. Y después, lo que hago es monitorear, en medida que voy avanzando en el proceso de mayor endeudamiento, voy viendo si estas variables no se modifican o no se modifican sensiblemente y me permiten seguir. Porque si yo, cuando estoy, no sé, en el segundo año del proceso de endeudamiento, empiezan a aparecer cuestionamientos, cambio en los costos, riesgos de pérdida de control o manifestaciones de pérdida de control, bueno, yo tengo que advertir ahí que, ya digo de vuelta, por más que para mí los números cierren, si queremos llamarlo de algún modo, quien me provee los fondos no piensa igual. Entonces, ahí yo tengo que revisar, voy a usar un término, por las buenas o por las malas. Es decir, tengo que revisar lo que yo pienso y contrastarlo con lo que están viendo que me proveen de fondos. Bien. Antes de que pasen cosas feas. ¿Sí? Cosas feas serían, por ejemplo, que no me renueven los créditos o que me aumenten el costo del financiamiento, por ejemplo. ¿Sí? Mirándolo de ese lado solamente. Porque vos fíjate una cosa. Cuando nosotros decimos que una empresa crece, estamos suponiendo en ese caso que crece y mantiene la tasa de rendimiento de su inversión. Es decir, que tiene más activos y esos activos siguen rindiendo lo mismo. Cuando uno toma una decisión de endeudamiento, tiene que ver hasta dónde es sustentable esa idea. Tiene que ver cómo se ha venido comportando el rendimiento de la inversión a través del tiempo, ¿no? Antes de entrar, si querés llamar así, en la estrategia de endeudamiento. El rendimiento ha sido estable a través de los años. Es una empresa, vieron que llaman mercados maduros, ¿no? Las vacas lecheras. Yo puedo seguir ordeñando esta empresa, sí, como hasta ahora, y puedo presumir que el rendimiento de la inversión va a ser igual. ¿Hay elementos para pensar así? Bueno, puedo considerar que ese dato está. Por el contrario, yo digo, hoy tengo un rendimiento del 20%. Digo, sí, pero mirá que hace 2 años tu rendimiento era del 25%. Y las proyecciones para el año próximo es que en lugar de ser el 20% sea el 17%. Es decir, hay una tendencia que puede ser decreciente en tu rentabilidad. Como vos compensás, por ejemplo, un diferencial con él, vos suponés que la tasa al año siguiente empieza a bajar, la RAT. Si vos tenés el mismo costo del pasivo, el resultado de financiamiento sigue siendo positivo, pero menor. ¿Pero con qué lo compensás vos? Con más deuda. Porque tenés un factor para multiplicar mayor. En lugar de 1, va a ser 2. Entonces, a pesar de que el resultado de financiamiento se deteriora, el uso de más deuda te sigue elevando el rendimiento de los propietarios. ¿Es lo mismo que el anterior? Claramente no. Claramente no. Porque el soporte principal de una estrategia, ¿sí? Sustentable, estamos hablando de una estrategia sustentable de aumento en el rendimiento de los propietarios, debería estar apoyada fundamentalmente en el factor operativo, como dijimos. Entonces yo, primero que hago es, debo analizar cuál es el comportamiento que tengo, o de cómo viene el comportamiento de la rentabilidad de mi inversión, y a su vez, qué proyecciones o estimaciones puedo hacer. ¿Sí? Para no encontrarme con un dolor de cabeza que la tasa se empieza a desplomar, la tasa de rendimiento del activo, ¿sí? Y por otro lado el costo del pasivo empieza a crecer y yo me encuentre endeudado con un nivel muy alto, mucho más alto del que tenía inicialmente. Estas son las luces de alerta, las advertencias, porque si no, el movimiento sería muy mecánico. Cuando una empresa se endeuda, ¿qué hace? Bueno,
toma más crédito con los proveedores que tiene. ¿Por qué? Porque aumentó el nivel de actividad. Aquellos proveedores que están asociados a mi nivel de actividad me van a prestar más, porque van a financiar más compras. Puedo tomar otros préstamos, ¿no? Puede ser que el negocio financiero esté en tomar préstamos de otro tipo, préstamos de fomento que da la banca pública. Estoy tirando hipótesis, ¿sí? U otros préstamos. Recuerden siempre que si yo tengo capacidad de negociación, y yo digo, miren, estoy comprando otro volumen, estoy comprando un 30% más de lo que compraba el año pasado, ustedes tienen que acompañarme en esto. Bueno, sí, pero acompañarme, ¿qué significa? Que ahora, en lugar de cobrarme a 60 días, necesito que me cobren a 90. Entonces, ese aplazamiento en los vencimientos implica, como dijimos, ¿qué? Mayor deuda, ¿sí? Es decir, acá se juntan dos cosas, más volumen y más plazo. ¿Se entiende esto? Estoy explicando de dónde sale cuando yo digo financio todo el aumento de inversión con pasivo, sale de una combinación de estos factores. Algunos tendrán que usar el 1 y el 2 y no podrán ir al tercero, otros usarán empezarán de acá y después descartarán nuevos pasivos o nuevos préstamos. Depende del poder de negociación, depende del escenario. ¿Sí? ¿Estamos? Profe. Bueno, ese es un esquema. Ese es un esquema. Podemos hacer dos cosas. Una es... Nico, sí, o sea, el principal problema que podrías tener es que obviamente cuanto mayor sea el índice de endeudamiento, si tenés una situación particular como la pandemia, bueno, en ese caso, si te baja la rentabilidad sobre el activo, ahí estás complicado, digamos. Eso sería una cuestión. Sí, en realidad lo que te va a bajar, vamos a suponer que estuviéramos en el año 2019 y hubiera sido un año normal, pongámosle, que no lo fue, pero era normal respecto a lo que vino después. Si a vos te cae, es decir, no es el endeudamiento solo, el problema que vas a tener ahí es que te cae el nivel de actividad y tu capacidad de generar fondos, no digo que es nula, pero casi. Es decir, en algunos rubros fue nulo. Es decir, un rubro de hotelería, por ejemplo, que fue nulo. Durante varios meses generaron cero. Es decir, más allá del juego financiero de poder vender a futuro, ellos tenían que renovar las plazas que la gente no había podido utilizar, sin poder saber cuándo se las iban a poder dar. Y a su vez se cortó abruptamente la capacidad de generar nuevos ingresos, ¿no? Es decir, vos te quedó una deuda de reservas que tenías que cumplir a partir de no sabes cuándo, y por otro lado, la capacidad de generación de fondos desapareció. Listo. Fin. Entonces, claramente que estaba más endeudado, tenía más dificultades que aquel que había entrado en pandemia con un nivel de endeudamiento más liviano, o con acreedores más contemplativos, si querés llamar así, que podían tener una capacidad de espera por razones políticas o por razones financieras, para poder esperar que la actividad se normalizara. Pero si el punto ahí fue, ya digo, la ausencia de actividad para algunos sectores y para otros, bueno, una caída notable. Claro, totalmente. Pensemos esto, ¿no? Porque una empresa, supongamos que estaba en un escenario de este tipo, y por ejemplo ve al revés ahora, ¿sí? Ve al revés. Es decir, ve que las luces de alerta aparecieron y decide desendeudarse, ¿no? Decide desendeudarse. ¿Cómo hace? ¿No? Bueno, si va a caer el nivel de actividad, se supone que se van a liberar más recursos porque los nuevos ciclos van a demandar una menor cantidad de recursos porque son de un tamaño menor.
y esa liberación de fondos extra, no el excedente, no estamos hablando del excedente. El excedente de cada ciclo se mantiene. Lo que pasa es que el nivel de actividad de ese ciclo es menor, entonces hay lo que llamamos nosotros una liberación de recursos mayor de la necesaria para iniciar nuevos ciclos. ¿Sí? Es el excedente más fondos que no van a ser necesarios volcar en nuevos ciclos. ¿Se entiende esta diferencia? Una es el excedente, los costos no erogables y las ganancias. Y otra es el capital que se libera cuando vos terminás un ciclo, no sé, de 120 unidades y el ciclo que viene te va a demandar 100. Entonces, esa diferencia se suma al excedente y vos empezás a contar con recursos como para empezar a cancelar deuda, ¿sí? De la que tenías. ¿Sí? El tema de los plazos es el más complejo. El tema de los plazos es el más difícil a veces de gestionar, porque ahí no hay, es decir, vos podés tener la misma capacidad de generación de recursos, pero ahora te están exigiendo que pagues lo normal más este plus que te habías tomado de plazo, ¿no? El recorte es plazo, ahí es doblemente complicado. Pensemos de vuelta en el ciclo de caja, pensemos de vuelta en el ciclo de caja. Es decir, cuando vos estás muy endeudado, el riesgo de quedar empantanado en la deuda es mayor. Pero como en todos los casos, la pandemia fue claramente, creo que en general ningún comerciante la percibía en la magnitud, o ningún empresario la concebía en la magnitud de lo que terminó siendo, ¿no? Se pensaba que iba a ser un fenómeno más corto, más transitorio, y terminó siendo una situación extremadamente prolongada. Entonces, ¿cómo resolver ese tema? Bueno, en escenarios de crecimiento y aumento de nivel de actividad, puede ser, digo, recogiendo un poco el tema de los fondos. Fíjense que yo estoy cambiando solamente nivel de actividad, no cambio nada más si quieren, ¿no? Nivel de actividad, está claro que en la pandemia o una situación desventajosa puede ser que la rentabilidad del activo también disminuya, pero acá combinamos factores económicos, rendimiento, pero también con situaciones, con el impacto financiero, el impacto en la caja. Por eso mencionamos tanto el fenómeno de la liquidez, el fenómeno de la liquidez. Cuando una empresa crece en su inversión y utiliza más pasivo, ¿sí? El impacto en los flujos de fondos es distinto a lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Primero porque no todas las empresas tienen oportunidades de crecer. Pero también podemos decir que aún aquellas que no crecen, que están consolidadas en un nivel de actividad, con una rentabilidad adecuada, etc., no quieren perderse la palanca financiera. Es decir, no quieren esperar la oportunidad de crecer, porque entienden que quieren participar de este proceso y quieren también incrementar el rendimiento de sus propietarios. Entonces, si vos vas a mantener el nivel de actividad, si el nivel de inversión va a ser el mismo, ¿sí? Es decir, que eran los factores que de alguna manera motorizaban la incorporación de más deuda. ¿Qué puede ser que hagas? ¿Qué puede ser que hagas? Bueno, si no vas a aumentar la cantidad de capital ajeno, la otra posibilidad es disminuir la cantidad de capital propio. ¿Cómo? Este fenómeno de compra de acciones de su propia empresa son operaciones de mercado, ¿no? Operaciones de mercado. Pero, ¿qué pasa con las empresas, las mayoritarias, que son de capital cerrado, y que, por ejemplo, hasta ese momento venían sosteniendo una política de distribución X, ¿no? Decían, bueno, de cada peso ganado, el 40% o el 30% lo destino a la distribución y el 70% restante lo utilizo para financiar. Si la empresa observara que hay la posibilidad de tomar dinero de terceros a un costo muy bajo, podría, por ejemplo, aumentar el ritmo de distribución, la tasa de distribución, y en vez de distribuir el 30%, distribuir el 70% y quedarse con el 30%.
Y esa diferencia de financiamiento que pierde la empresa, porque de golpe distribuye más, por lo tanto pierde uno de los motores de financiamiento que tiene, que es el autofinanciamiento, ¿lo reemplaza con qué? Con deuda. ¿Sí? La inversión es la misma. Lo que hace es disminuir su patrimonio, tomar deuda y mantener el financiamiento que necesita para su inversión. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema que a veces uno tiene el imaginario de decir, tenés que pagar una deuda y mirás el patrimonio que tiene una empresa, ¿no? Vas a un estado de situación patrimonial, a un balance, y mirás en el balance de la empresa y decís, mira, acá hay utilidades retenidas. Usemos esas utilidades para pagar. No sé si estoy diciendo, yo creo que lo comentamos esto, y lo mencionamos como un error de concepto. Pensar que esas utilidades retenidas eran caja, sinónimo de caja. Y no es así, ¿no? Ese dinero se utilizó para otras cosas. Entonces, la idea de... voy a dejar de compartir para no marearlos. La idea... Profe, una pregunta. Dijiste ¿Sí? recién que disminuye su patrimonio para tomar deuda y así financiarse con terceros. De esa manera no estás como equiparando las dos acciones, disminuyo mi patrimonio neto y aumento mi pasivo, ¿no quedaría igual? ¿O en qué medida lo haces? No entendí, creo. Vamos ahí, de vuelta. Ponele de vuelta que vos estabas, vamos al caso del 50 y 50, perdón. Del 50 y 50. Punto de partida. Cuando vos estabas 50 y 50, para vos eso te exigía tener una política de distribución de utilidades del 30%. ¿Sí? Con esa política de distribución de utilidades, más los otros recursos que tenías, más las deudas que tenías contraídas, vos estabas 50 y 50. ¿Sí? 50 de pasivo, 50 de patrimonio neto. ¿Estamos ahí? ¿Ese punto? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? No hay oportunidades atractivas de inversión. No hay posibilidades atractivas de inversión. Pero hay palanca, hay posibilidades de palanca. Entonces, yo digo, en vez de tener retenido este dinero acá, yo lo libero, se lo doy a mis socios, lo podrán invertir en otras cosas, consumirlo, etcétera, pero prefiero utilizar deuda en lugar de financiarme con utilidades retenidas. Entonces, ¿qué hago? Abro la canilla y en lugar de distribuir el 30%, distribuyo el 70%. Tengo una política más generosa, no tan conservadora, de retención. Eso va a hacer caer mi patrimonio. Pero hay dos cosas que tengo que pensar. Primero, para poder efectivizar la distribución, necesito efectivo, necesito plata. ¿Y esa plata quién me la va a dar? Los que proveen pasivo. Yo voy a contraer pasivo, voy a hacer caja, con esa caja se la doy a mis accionistas bajo la figura de la distribución de utilidades, y vos mirás de vuelta ahora tu pasivo y patrimonio neto y ves que tenés más deuda y menos patrimonio. Pero tenés la misma inversión. Lo que hiciste fue una sustitución en las fuentes de financiamiento. Bien. Sería el caso que dijiste más temprano, que por ahí era más rentable utilizar financiamiento de terceros que el propio, por ejemplo. A ver, ahí de vuelta. Más temprano hablamos de que, por ejemplo, los costos de financiamiento propio a veces eran más costosos que el financiamiento de terceros, por ejemplo, por las cargas financieras y las devoluciones impositivas. Bueno, vos decís, te referís a las razones por las cuales uno podía llegar a verse inducido a usar pasivo o no. Es decir, las diferencias entre los distintos costos de financiamiento. ¿A eso te referís? Claro, claro, por Bien. este caso, por ejemplo, te estarías financiando más con terceros que con el capital propio y de esta manera lo distribuís con las utilidades, lo liberás. Exactamente. A ver, si uno considera que el costo del capital propio es un costo de oportunidad, es decir, ¿por qué puede retener
como si fueran, digamos, entes específicos, es decir, claramente separados, la empresa y los accionistas, ¿no? Cuando llega a la asamblea hipotética, le dice, no vamos a distribuir. ¿Por qué? Porque vamos a invertir en esto, en esto, en esto, que va a este rendimiento. Y eso satisface las expectativas de los accionistas y dicen, bueno, está bien, estoy de acuerdo que en lugar de dármelas a mí, y yo hago con ese dinero lo que entienda que tengo que hacer, las dejo en el negocio. Ese es el concepto de costo de oportunidad. Yo, de alguna manera, lo que trato es de equiparar lo que mis accionistas podrían hacer con su dinero, dejando el dinero en la empresa, ¿no? Es decir, igual un costo de oportunidad. No pierden nada por dejarlo acá. Les ofrezco un negocio que de alguna manera va a valorizar la empresa en condiciones similares. Ahora, si yo puedo conseguir ese financiamiento, vos fíjate que se da este tema. Por un lado, los accionistas pueden recibir dinero, ¿sí? Porque yo reparto más, ¿sí? Y por otro lado, estoy incrementando el rendimiento del dinero que tienen adentro, ¿sí? Porque la rentabilidad de los propietarios va a crecer. Es decir, ellos tienen menos dinero invertido en el negocio que rinde más que antes. ¿Se entiende esto? Porque este es el fenómeno del apalancamiento. Vos antes era, no sé, 50 y 50, pasa a ser ahora, estoy diciendo, exagerando, 80 de capital ajeno, 20 de capital propio, pero ese 20% de capital propio tiene una tasa de rendimiento mayor que tenía el 50% anterior. ¿Por qué? Claro, Porque tenés me estoy como un doble apalancando. beneficio. Claro, porque me estoy apalancando. ¿Sí? Ahora, este fenómeno, ya digo, explicándolo así, el apalancamiento en escenarios donde vos no crecés, ¿no? Podés mezclarlo con el otro, ¿no? Podés hacer combinaciones, es decir, pasa esto y esto también, ¿no? Pensando que, para no ser tan drástico, pensemos que en algún punto también, ¿qué pasaría si la empresa decidiera o observara una situación de riesgo y decidiese desendeudarse para volver a una situación más o menos parecida a la que tenía al principio de este Nico, juego? te hago una consulta antes para cerrar con lo del tema de la, sería como el enriquecimiento de los propietarios de alguna manera, ¿no? Esto de la recompra de las propias acciones a la distribución de dividendos más elevados. Para que ocurra esto, obviamente tendría que existir eh, un resultado en el financiamiento que sea positivo, es decir, el costo del pasivo no sea demasiado elevado en comparación a la plata, ¿verdad? No, es decir, la empresa se apalanca, es decir, incorpora endeudamiento cuando el costo del pasivo es menor al rendimiento de la inversión. Exacto, exacto, a eso me refiero. Sí, sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Entonces, Bien. No, era básicamente eso, pero sí. Y cuando no hay oportunidades más atractivas de inversión en el negocio. Vale. pongámoslo en el negocio y yo, claro, y sí, entonces la empresa decide cambiar el modo de financiarse. Juegan muchos factores, pero ahí estamos armando este par. Pensemos que la empresa lo que hace es financiar esa inversión que tiene, que no sufrió modificaciones, con fondos que son más baratos, consecuentemente el rendimiento de los propietarios que tienen menos dinero invertido que tenían antes, el rendimiento de esa inversión es mayor. Ese es el premio, si querés llamar así. Ese es el premio. La recompra de acciones es un proceso, ya digo, más vinculado para aquellas empresas que operan en bolsa. Muchas veces esos fenómenos tienen que ver con que los precios en los mercados están muy bajos, entonces las empresas no quieren modificar composiciones societarias y no quieren facilitar que puedan entrar en la organización nuevos accionistas a precios más bajos, ¿no? Entonces recompran sus propias acciones, ¿no? Para evitar esa situación. Y a nivel impositivo, creo también, ¿no? Porque los dividendos tienen un factor impositivo ahí que por ahí puede diluir un poco el beneficio que puedan obtener los accionistas. Sería un tema, sí, es un tema más, como diría,
más complicado de pensar, pero a veces, digamos, digamos, la falta de estabilidad de reglas que hay en la economía puede hacer que, por ejemplo, vos pagues por tus ganancias una tasa determinada, como sos la empresa, paga una tasa del 35%. ¿Sí? Y le diga, si vos distribuís beneficios, sobre esos beneficios vas a pagar una tasa adicional. Entonces a vos te encarece el proceso y de alguna manera, si existiese oportunidad de palanca, vos decís, sí, está muy buena la palanca, sí, tomar deuda barata, pero a mí me están encareciendo la tasa, ¿sí?, que yo finalmente pago. Por lo tanto, quizá ahí no me atraiga tanto apalancarme financieramente, porque tengo un castigo a través de una tasa de ganancia mayor por la parte de la ganancia que reparto. ¿Sí? Pero no, yo no quiero complicarlos en eso, pero a ver, es un fenómeno que ocurre. ¿Sí? Y sería un factor, si querés, agregado a todos los que hablamos antes, que más allá de que el costo del capital propio no sea deducible impositivamente, sí vos podés facilitar o agravar yo puedo decir dos cosas. Mirá, la tasa general es 35%. Si vos repartís, lo que repartís pagás un 10% más. Ahora, si vos retenés todo, en vez del 35 pagás el 30. Es decir, yo puedo fijar estímulos a la retención o a la distribución. ¿Sí? O fijar estímulos de distinta índole, subiendo o bajando tasa. Claramente es un elemento que la parte fiscal es un elemento clave. Fíjate que, bueno, no quiero spoilear materias, pero cuando vos analizás el fenómeno del apalancamiento desde la perspectiva de mercado, los supuestos impositivos son centrales. Llamémosle fricciones de mercado, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa financieramente? Sí, una cosa es lo que pasa financieramente en un mundo sin impuestos y otra es lo que sucede en un mundo con impuestos. Y necesidad de poner más impuestos, entonces ya las cosas cambian. Le respondo a Facundo, el rendimiento es mayor porque reducen el costo de oportunidad al liberar parte del capital propio. ¿Ese sería el premio? En realidad, el costo de oportunidad está fijado en función de los rendimientos o de las expectativas de rendimiento que tengan quienes podrían recibir el dinero. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, dependerá de lo que puedan hacer. La empresa no está aislada del mundo, por lo tanto está operando en un mercado con ciertas características. Ese es un aspecto. Pero lo que sí es objetivo es que la empresa ve favorecido el rendimiento. ¿Por qué? Porque comprime la cantidad de recursos propios que necesita para financiar una inversión, ¿sí? Y recibe como premio ese diferencial. ¿Sí? Ese diferencial. ¿Qué harán los socios o los accionistas con el dinero en su poder? Es un poco harina de otro costal. ¿Sí? Pero vos podés tener esa política. A modo de cierre, comento el proceso inverso de desendeudamiento. Es empezar a cerrar los torniquetes, ¿no? Es decir, bueno, ahora cambió, es como ir en un velero y empezar a dar vuelta con las velas, ahora hay que ir para otro lado, muy bien, vamos a empezar a girar y ya no vamos a distribuir tanto, hay que aumentar la tasa de retención para empezar a desplazar la necesidad de contar con tanto pasivo. Sea esto porque se cambiaron las condiciones de control, hay mucho riesgo visible, suba la tasa de interés, ¿sí? Suba la tasa de interés, aumente las exigencias, es decir, se torne desfavorable el proceso. Y entonces hay que empezar a achicar la exposición, que llamamos así, de la empresa al riesgo financiero. Entonces la empresa invierte su rumbo. Ahora, el timing y la velocidad
Bueno, ahí dependerán de muchos factores, ¿no? Dependerán de muchos factores. Por eso siempre decimos, la idea de la formación en cualquier disciplina es la capacidad de poder leer el entorno y de poder anticiparse a aquellos fenómenos que puedan impactar negativamente. Es decir, se supone que nosotros podemos ir previendo eso y en escenarios de desendeudamiento, yo estoy planteando un modo de salir. La empresa puede decir, bueno, hay que tirar más, hay que tirar, la artillería tiene que ser más pesada, no alcanza con esto, hay que tirar más cosas. Recorto la duración del ciclo operativo, me desprendo de activos, saco la deuda de corto, la trato de pasar a largo, no sé, hago la combinación de herramientas que pienso. Yo estoy planteando, digamos, un análisis que llamamos nosotros de sensibilidad. Estoy jugando con una variable y viendo cómo cambia el resto. Pero la realidad es que pueden cambiar o que necesite más herramientas para acomodar la situación. ¿Sí? Bueno, muy bien. Tenemos como una larga serie de clases virtuales. Esperemos que los contenidos no se pierdan. Vamos a subir un video más sobre un tema que les puede interesar, que es una continuidad de lo anterior y que no tiene mucho punto de contacto con esto, sí con los rendimientos, no con el apalancamiento, que es el tema de informalidad y rentabilidad, ¿no? Algo hablamos el otro día, vamos a ampliar un poco la perspectiva de esto como un elemento que no se puede negar que está vigente, casi diría como que hay para cada modelo formal una respuesta informal, ¿no? Y eso cómo influye en el rendimiento y en la sustentabilidad de los negocios que de algún modo intentan cumplir con todas las regulaciones que existen. Muy Perdón, bien. Nico, te vuelvo a molestar un cachito al momento de cerrar el grifo, ¿no? De desinvertir, cuando baja el nivel de No, de no distribuir, de no de distribuir. reducir la distribución, no de la inversión, ¿verdad? Ah, sí, yo te decía cuando querés ir bajando el índice, Sí. cuáles son los mecanismos que tenés para poder llevarlo a cabo. Y a medida que vos, ya digo, a medida si la actividad no se modifica y tu actividad se mantiene, la inversión se mantiene estable, y vos lo que tenés que hacer es bajar la cantidad de deuda, alternativas es, si distribuías 7 de cada 10, empezar a distribuir menos, retener más fondos y sustituir pasivo ahora, pasivo, es decir, pasivo por capital propio, ¿verdad? Es decir, ¿con qué? Con lo que antes vos le dabas salida, ahora lo dejás dentro de la empresa y lo destinás a eso. Y ir tratando de llegar a una relación de deuda capital propio que te resulte atractiva. Si no te alcanza con eso porque hay urgencias, bueno, ya digo, el índice de endeudamiento es un dato que analiza pasivo sobre patrimonio neto, todo el pasivo. Y en ese pasivo hay multiplicidad de pasivos, por decir así, con distinto comportamiento y plazo. Deuda de corto, deuda de largo, deuda con el fisco, deuda con proveedores, con entidades financieras, con personal, etcétera, etcétera. Bueno, a veces ese proceso, para hacerlo sustentable, nosotros decimos, hay que tender algún puente financiero hasta que esa respuesta que vos diste, distribuir menos, ¿sí?, vos la puedas, digamos, sea verdaderamente efectiva. Y para que eso suceda, para que vos llegues, ponele a la situación anterior, de distribuir en lugar del 70 al 30%, lo que estamos diciendo es que mientras tanto vos podés refinanciar, entrar en una moratoria, no sé, estoy suponiendo cosas, digamos, descomprimir la presión de corto plazo para que el endeudamiento quizás se mantenga o no baje tan rápido como vos desearías, pero no te meta presión en la caja de hoy. ¿Sí? Entonces, lo que podés hacer es diferir, postergar esos vencimientos que eran de corto, extenderlos en el tiempo para que te den el margen a vos para recomponer tu posición de caja. Clarísimo. Y desde el lado Bueno, de la inversión, desde el lado del activo, ¿qué hacer? perdón, ahí me perdí la última parte. Sí, que digo, o sea, eso es del lado del pasivo y
de la distribución de utilidades, ¿verdad? Pero digo, desde el lado de la inversión, ¿qué podría ser para de alguna manera acompañar esta política de desendeudamiento? Del lado de la Del activo, inversión. de la inversión. Sí, de la Y ahí, a ver, ahí si vos tuvieras, ya digo, si es una cuestión que pega en la liquidez, vos podés, ya digo, esto puede ser transitorio o permanente, pero si vos pensás que es una cuestión solo de tiempo, vos podés buscar formas de generar liquidez a través del activo, reduciendo la duración del ciclo, ¿sí? Que puede ser una posición menor de inventarios de la que tenías antes, ofreciendo algún esquema de descuentos a tus clientes como para poder hacer caja más rápido y que el ciclo sea más corto. Es decir, ver cómo liberar recursos más rápido hasta tanto la cuestión de fondo, es decir, hacer sustentable de vuelta esto que hablamos al principio, las cuestiones de equilibrio financiero y margen de seguridad funcionen por su propio peso. Hasta ahora lo que estás haciendo es como manejar válvulas en un submarino y viendo cómo le das presión o le bajas presión, ya sea del lado del financiamiento como del lado del activo. Es buena la observación. Del lado del activo, claramente también puedes hacer cosas, ¿no? Acelerar tiempos. Buenísimo, Nico. Muchas gracias. Muy buena clase. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos estamos viendo entonces nosotros el próximo viernes. ¿Hay unas preguntas más? La situación tributaria, sí, claro. Sí, claro. Eso sería, bueno, sería una clase nueva para hacer. Vamos a hablar de la informalidad y la situación impositiva claramente. Y algunas frases que están en el imaginario popular, pero no tan lejanas. Buen fin de semana. Buen fin de semana, profe. Muchas gracias. Muy Adiós. clara la clase.